Pues vamos a comenzar nuestro estudio y el título de nuestro mensaje de hoy es Transformando a un hombre rebelde y a un hombre con dudas. Y mire, Dios siempre sabe lo que está haciendo, porque este mensaje lo preparé hace tiempo, pero se ajusta mucho a lo que estamos viviendo en nuestro estado y en nuestro país el día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy vamos a estudiar a un discípulo que sentía un gran celo por su nación y se involucró en varios movimientos, bueno, en un movimiento político antes de conocer al Señor, y sabe que el Señor lo tuvo que transformar. ¿De quién vamos a empezar a hablar? De Simón el Celote. Y mire, hoy en nuestro país y en la parte del mundo donde vivimos, nosotros vivimos en Occidente, tenemos una sociedad profundamente dividida en dos grandes polos, la derecha y la izquierda. Y a diferencia de otros periodos de tiempo, el día de hoy no hay lugar para posturas moderadas. La verdad es que no lo hay. Todos están ahorita con la postura de si no eres con nosotros, eres contra nosotros, pero o sea, eso totalmente fuera del contexto bíblico, ¿no? Porque eso está en la escritura de una manera muy distinta y bueno, no hay partidos de centro, honestamente aquí en nuestro país no hay partidos de centro. Y pues encontramos estos dos movimientos que surgen de lugares, de pensamientos muy distintos y dirigen a lugares muy distintos. Lamentablemente a los cristianos nos quiere luego la derecha arrastrar vendiéndonos ciertas ideas, pero mire, voy a mencionar primero, la izquierda sí intenta, y la verdad, quien no está consciente de esto no ha prestado atención a lo que la izquierda realmente propone. La izquierda pretende aplicar las ideas y los modelos de Marx, aunque hayan fracasado. Un amigo me decía una vez que es bien curioso cómo piensan los que siguen el pensamiento de Marx, porque obviamente fracasó, el marxismo fracasó. Vea usted cómo está Cuba, vea cómo está Corea del Norte, vea lo que le pasó a la Unión Soviética, pero los neomarxistas dicen, es que nosotros íbamos a saber cómo aplicarla, nosotros sí conocemos la fórmula, pero mire, la derecha generalmente nos empieza a decir es que la derecha surgió del protestantismo y hay cosas que sí, la verdad es que sí. Pero estamos muy equivocados si creemos que la derecha actual, en el lugar del mundo donde quiera verle, no nada más aquí en México, en el lugar del mundo donde le quiera buscar, de Occidente, estamos muy equivocados si creemos que la derecha quiere regresar a la ética protestante que hizo que el capitalismo despegara. Eso no es lo que quieren. ¿Qué quieren implementar? Ellos quieren implementar y han estado implementando los principios del darwinismo social. No nos lo dicen generalmente, porque obviamente no les conviene,
pero he escuchado las expresiones de hay que tener mente de tiburón en los negocios. Eso se desprende de los conceptos de darwinismo social. ¿Ha escuchado la frase, el pobre es pobre porque quiere? Eso también tiene su raíz en el darwinismo social. No voy a explicar eso, pero esa es la situación en la que nos estamos enfrentando, a la que nos estamos enfrentando ahorita. Y lamentablemente esta lucha por el poder político ha llevado equivocadamente a que algunos líderes de la iglesia, incluso de la iglesia protestante, se involucren en la política, y esto nunca ha resultado bien, jamás ha resultado bien. Ahorita en las clases del instituto los domingos estamos tocando precisamente ese tema. Los políticos y la iglesia no nos debemos de mezclar. Nada bueno sale de esas mezclas. ¿Por qué? Porque lo que encontramos, obviamente puede haber políticos cristianos, sí, si se quieren dedicar a eso como profesión, viviendo bajo los principios cristianos, se van a enfrentar a un reto titánico, pero si eso quieren, está bien, lo pueden hacer. Pero el problema es que generalmente los políticos no cristianos buscan jalar al cristianismo para ellos obtener sus fines, sus metas. Y en el proceso, los líderes de la iglesia buscan alcanzar el poder político en el nombre de Dios. Y eso está mal. Eso ha llevado a desastres a lo largo de toda la historia de la iglesia, y es aquí donde nos vamos a conectar con este discípulo del Señor. Acompáñame a Lucas capítulo 6, versículo 12, por favor. ¿Ya está ahí? Lucas capítulo 6, versículo 12 nos dice: en aquellos días él fue al monte a orar, refiriéndose al Señor Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. En la parte final del versículo 15 encontramos el único lugar en toda la Escritura en la que a Simón el cananista se le llama Simón el Celote. Los otros dos pasajes que dan un listado de los discípulos de Jesús, de los 12 apóstoles, le llaman Simón el cananista, pero aquí Lucas, movido por el Espíritu Santo, le nombra el celote, y pareciera un detalle insignificante. Para la mayoría es un detalle insignificante y lo leen de corrido y se acabó. Hay un Simón que le dicen el celote y algunos creen que es su apellido o algo así. No. En la Escritura no sobran palabras. En la Escritura no hay detalles de sobra. Si Dios los puso allí, es porque nos quiere enseñar algo. Y esta es una palabra nada más que nos enseña
muchísimo, y que a través de la cual también el Señor Jesús da un mensaje estridente para los hombres de su tiempo y de su nación. Y nos va a dejar ver cómo el Señor puede cambiar el carácter de las personas y sus ideas equivocadas. Porque mire, Simón el Celote tenía muchas ideas muy equivocadas, pero el Señor lo llamó y era un personaje, antes de conocer a Jesús, de temer, honestamente de temer. Era alguien para tenerle miedo, y vamos a explicarlo. Mire, el que le llamaran Simón el Celote era para diferenciarlo obviamente de Simón Pedro, pero también para mostrarnos y decirnos que antes de seguir al Señor, él perteneció al grupo de los celotes. Les digo, no es un apellido, es un movimiento. Y este movimiento tiene su origen más remoto en la rebelión de un hombre que se llamó Ezequías, de la región de Galilea, en el 45 a.C. Fue una rebelión contra Roma y contra aquellos judíos que cooperaban con Roma, y fue una rebelión violenta, bastante violenta, que llevó a que la autoridad local, apoyada por los elementos romanos, pudieran aplastar la rebelión y capturar a Ezequías, a este hombre Ezequías. Su nombre completo era Ezequías de Traconítide, y pues el movimiento no se apagó ahí, se escondió, porque tras la muerte de Herodes el Grande, por ahí del 4 antes de Cristo, en el momento en el que, bueno, la muerte de Herodes el Grande hizo que Judea, Samaria y Galilea fueran anexados ya formalmente al Imperio Romano. Cuando esto sucede, cuando se da la anexión, Roma ordena inmediatamente un censo para pues hacer ajustes en cuanto a los impuestos, y se va a levantar un hombre que se llamaba Judas el Galileo, que había tenido contacto y había estado influido por las enseñanzas de Ezequías de Traconítide, y a él se le va a sumar, a este Judas el Galileo, un fariseo también de Galilea llamado Sadoc, y entre ellos dos van a formar este movimiento de los celotes. La palabra celote en sí misma significa quien tiene celo, y se empezó a aplicar a todos aquellos que seguían a Judas el Galileo y a Sadoc de Galilea, y su objetivo era poner fin al dominio de Roma. ¿En qué consistía su pensamiento? No todo estaba equivocado. Había una cosa en la que estaban bien. Ellos sostenían que Jehová o Yahvé era el único Dios, esa es una verdad indiscutible, y que Israel debía de servirle solo a él. Pero aquí es en donde se empieza a torcer la enseñanza, porque si es cierto, Yahvé es el único Dios, Jehová es el único Dios, sí le debemos de servir únicamente a Él, pero ellos no estaban tomando esta cuestión del servicio en entregarle el corazón, en adorarle únicamente a Él. Lo tomaban en cuenta, pero ellos se desviaron al aspecto político y empezaron a decir que cualquiera que servía al emperador, ya fuera haciéndole un servicio profesional, es decir,
si el imperio me decía, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que nos ayudes. Así de extremos se fueron. ¿Sabes que tenemos una construcción, queremos hacer un acueducto? ¿Nos ayudas? Y te pagamos. El que les decía que sí, ya estaba dejando de servir al Señor. ¿Eso señalaba la ley de Moisés? No. Pero los celotes se fueron a ese extremo y dijeron, todo carpintero, todo albañil que ayude a Roma en una construcción está quebrantando la ley de Moisés, está sirviendo al emperador y eso está prohibido. También empezaron a decir, y aquí es en donde quiero que también preste un poquito, o sea, que se acuerde de esto, porque lo vamos a abordar más adelante. Cualquier persona que le pagase impuestos al César ya estaba quebrantando, según ellos, la ley de Moisés. Ve al extremo al que se fueron, y es algo que siempre sucede. Es algo que siempre sucede cuando nos empezamos a enfocar en la política, cuando empezamos a poner nuestros ojos allí, nos vamos a empezar a alejar de la verdad, de los principios reales que establece la Escritura. Y bueno, no era lo único que estos hombres tenían. Ellos consideraban a los herodianos y a los saduceos como sus enemigos. O sea, no nada más era Roma, todo aquel que estuviese apoyando de una u otra forma al imperio era su enemigo. Entonces, los publicanos obviamente eran sus enemigos. Los herodianos, que eran un grupo de judíos, ¿se acuerda que Jesús se enfrentó con ellos? Y es cuando le hacen la pregunta del impuesto. Okay, era un grupo político que apoyaba a Herodes, bueno, a los hijos de Herodes, y apoyaba indirectamente a Roma. Y los saduceos, que eran los que tenían el contacto diplomático con Roma, pues eran de sus enemigos, pero no era nada más de me caes mal. Este movimiento se distorsionó tanto que se caracterizaron por ser sicarios, así como lo escuchan. Así, organizaban y orquestaban atentados contra la vida de autoridades romanas, de publicanos, de herodianos y de saduceos. Simón el Celote fue de estos, Simón el Celote estuvo en esta organización, se involucró en esta organización. No sabemos si le tocó estar en uno de estos operativos. Eran ataques terroristas. Su objetivo era sembrar el terror en la población. Uno de los discípulos del Señor estuvo ahí antes de conocer al Señor. Y tenían también una idea equivocada del Mesías. Ellos decían que el ungido del Señor iba a ser un guerrero semejante al rey David y que iba a venir para expulsar a Roma y para convertir a Israel nuevamente en una potencia dominante. Este movimiento fue muy popular en Galilea. En Judea no fue tan popular, pero en la zona de Galilea sí. Y había una región cerca de Capernaum, que acuérdese que es el lugar donde Jesús se desarrolló en la parte más amplia de su ministerio. Había un lugar donde era una comunidad de celotes muy, muy fuerte. ¿Por qué digo que esto es importante que lo tengamos ahorita en cuenta? Porque por lo que vemos en nuestro derredor, en nuestro ambiente político, económico y social aquí en el país,
sí hay muchos que caen en la trampa de la rebelión y que empiezan a involucrarse de más en áreas donde no debería de involucrarse. Y encontramos a líderes espirituales, líderes de iglesias, vamos a decirlo abiertamente, que empiezan a mezclar su enseñanza con su sentir político. Y eso es peligroso, porque a ver, yo ya mencioné que uno de los ideólogos principales fue un fariseo, conocedor de la ley, que interpretó la escritura a través de sus deseos políticos de rebelión. ¿Ve lo peligroso que es esto? Y le voy a dar una muestra de lo peligroso que es. ¿Cómo es que ellos justificaban matar? Porque justificaban matar, o sea, para ellos matar a un oficial romano, matar a un herodiano, matar a un saduceo, era algo positivo, era algo que según ellos le agradaba a Dios. Vea lo peligroso que se convierte esto. A estos riesgos nos podemos exponer. Por eso es importante que sepamos controlar nuestras emociones cuando vemos lo que sucede en nuestro país. Lo que pasó en Uruapan este fin de semana fue terrible, sí, pero nosotros debemos de saber controlar nuestras emociones y no ir a prenderle fuego a Casa de Gobierno, que fue algo que sucedió. Pero le aseguro que más de un cristiano ha tenido en su corazón un deseo de rebelión. No es algo que nosotros debamos de hacer. Le voy a dar un ejemplo que a mí me gustó muchísimo cuando me puse a hacer una investigación. Los primeros cristianos que llegaron a nuestro país llegaron a finales del siglo XIX. Usted se acuerda quién era el presidente de la República, Porfirio Díaz. Y estuvieron aquí durante el porfiriato y durante el movimiento de revolución y posrevolución. Fueron tiempos desastrosos para el país, de mucho caos, todo este proceso revolucionario, pero hay registros en los que todas las autoridades de este tiempo tenían una buena opinión de los primeros cristianos que llegaron. ¿Por qué? Porque cuando llegaron y estaba Porfirio Díaz, hacían lo que decía la Escritura. ¿Cuál es la manera en la que la iglesia se involucra? No quiero usar este término. ¿Qué es lo que debe de hacer la iglesia para con el Estado y las autoridades? Orar por ellos, para que Dios les dé sabiduría. ¿Y qué cree que hacían los cristianos en el tiempo de Porfirio Díaz? Orar. ¿Qué hicieron durante el periodo de revolución? Orar. ¿Qué hicieron durante la época de los caudillos? Orar por la iglesia, por el Estado, porque Dios les diera sabiduría. Y no tuvimos problemas como cristianos. Cada autoridad dijo, los cristianos no han sido un problema. Nos llamaban protestantes, ¿no? Los protestantes no son un problema. Y las iglesias prosperaron en ese periodo de tiempo porque hicieron lo que se tenía que hacer. Orar por la autoridad, bendecirles, obviamente vivir como cristianos, y todo lo demás ya son cuestiones espirituales que son de otra naturaleza y que es nuestro trabajo principal. Pero en el momento en el que nos empezamos a salir de esto, nos arriesgamos a que sucedan cosas como estas.
¿Cómo justificaban ellos los asesinatos? Acompáñame a Números capítulo 25, versículo 3. Números 25, 3 dice: así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24,000. Y uno lee esto y dice: bueno, ¿y cómo aquí? ¿De dónde sacaron? Un falso maestro puede torcer la escritura como quiera y sus seguidores le van a hacer caso, y es lo que vamos a encontrar aquí, porque según ellos estaban siguiendo el ejemplo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, pero no hay ninguna conexión. A ver, Fines no está luchando contra el Estado, para empezar. Y la situación en la que estamos es una situación completamente distinta. Aquí estamos en un momento muy bajo dentro de la historia de Israel durante el ministerio de Moisés, cuando ellos ya están por entrar a la tierra prometida, y pues Balaam aconseja al rey que quería que maldijera a Israel. Dice: no puedo maldecir a Israel porque el Dios de Israel no me lo permite, pero te voy a decir cómo hacer que venga maldición sobre ellos. Y pues invita a los líderes líderes jóvenes de Israel a participar en el culto idolátrico a Baal Peor, que tenía prostitución idolátrica. Y pues esas son de las cosas increíbles de este momento. A pesar de que estaba el tabernáculo de reunión, y en el centro del tabernáculo de reunión estaba el lugar santísimo, y la columna de nubes se levantaba desde ahí por todo el campamento durante el día, y en la noche se convertía en una columna de fuego. A pesar de eso, se atrevieron a ir al templo de Baal Peor y contratar prostitutas ahí. Cuando Moisés se entera, Dios obviamente ya se había enterado, le dice a Moisés: tienen que morir todos ellos, me han ofendido en mi presencia. Y pues Moisés ejecuta la orden, y un joven fue por una de las que practicaban esta prostitución idolátrica y se la llevó al campamento y la metió en su tienda para tener ahí relaciones con ella, y Fines se da cuenta. Y es que agarra una lanza y va y ahí los ejecuta. No tiene nada que ver con pelear contra el Estado, con asesinar a líderes políticos, nada. Pero así pueden torcer las escrituras los líderes espirituales que se van hacia la política. ¿Sabe cómo ahorita lo quieren hacer?
a través del ecumenismo. ¿Por qué? Porque el ecumenismo es un mecanismo que le gusta al Estado también. El Estado dice: yo quiero que todas las iglesias convivan bien y les voy a apoyar si conviven bien. Doctrinalmente no nos podemos unir. Obviamente en cosas de beneficencia sí se puede ayudar, ¿no? Cuando vino el huracán, ¿se acuerda? El año pasado, pues ahí sí todos podemos juntar con lo que apoyamos y enviárselo, ¿no? Pero en cuestiones de doctrina somos agua y aceite y no hay comunión. Pero estos líderes espirituales nos dicen: no, pues es que a mí me ha tocado escuchar a algunos y empiezan: hay 3 ramas grandes del cristianismo y todos somos hermanos. Y cuando yo escucho eso, digo: bueno, este señor obviamente es ecuménico, y lo he escuchado de protestantes, no lo he escuchado de católicos. Este señor lo que quiere es ganarse los aplausos de los políticos, porque si se fuera a las raíces más básicas doctrinales, se daría cuenta que vamos por caminos completamente distintos, que hay puntos irreconciliables en nuestra doctrina, pero así es como nos intentan jalar, así es como ellos intentan mezclar y torcer la Escritura con sus ideas y con sus intereses. Mire, los celotes iban en contra de la voluntad del Señor, porque el Señor había dejado instrucciones para Israel durante el tiempo de su cautiverio. En Jeremías capítulo 29, versículo 7 les dijo: estando ellos en cautiverio, en el cautiverio babilónico, les dijo: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Durante todo el tiempo en el que Israel estuviese sometido a otras naciones, esta era su instrucción: oren por la paz, no se estén levantando en armas, oren por la autoridad. Pero a los celotes no les importó esta situación, y pues las cosas con los celotes fueron empeorando y tomando su curso natural, y desembocaron en que ellos fueron los que iniciaron la última guerra romana, la última guerra entre los romanos y los judíos, que termina con la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, y que va a tener su punto final con el sitio de Masada. Masada fue una fortaleza que construyó Herodes el Grande en una peña, y ahí fue el último escondite de los celotes. Los romanos están dispuestos a someterlos. Cuando se dan cuenta en el 73 después de Cristo que todo está perdido, fíjese lo que hicieron estos hombres. Tenían allá sus familias, mataron a sus hijos y a sus esposas, y luego se pusieron de acuerdo entre ellos para matarse uno a otro. Y como le decía, Simón fue de estos, pero lo llamó el Señor. ¿Y qué cree que empezó a hacer? Empezó a cambiar su corazón. Y es algo impresionante. O sea, por eso le digo que esta palabra, cuando le estudiamos, que le dijeran Simón el celote, nos deja ver todo el contexto que él traía. Como le digo, en muchas ocasiones pensamos que los discípulos eran como nos los pintan en los vitrales de las catedrales,
con una aureola aquí en la cabeza y sosteniendo algún texto bíblico o con una pluma o con las manos así y con unos ojos de paz. No eran eso. Simón el celote formó parte de un grupo de sicarios políticos y Dios lo llamó. Jesús lo llamó. ¿Por qué? Porque Él nos quiere mostrar que la puerta está abierta a todo aquel que le quiera seguir genuinamente y que se quiera dejar transformar, porque eso es algo que evidentemente empezó a pasar con él cuando se encuentra con Jesús. No sabemos cuándo pasó ni cómo pasó. Solo sabemos que para este momento que leímos, en el que son elegidos, Jesús ya lo conocía porque llevaba tiempo siguiéndole. O sea, algo en el corazón de Simón le dijo, Él es el que tiene la verdad. Y se empezó a alejar de su ideología y del grupo al que pertenecía y empezó a seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, ven, quiero que me sigas permanentemente. ¿Y qué dijo Simón el celote? Sí, sí voy. Y el Señor trató con él duro. No nos damos cuenta si no conocemos este contexto. No le di todos estos datos históricos para darle una clase de historia. No, vamos a ver cómo el Señor trató con él. Acompáñenme a Lucas capítulo 18, versículo 31. Porque aquí a la iglesia, al cuerpo de Cristo, llegamos de todo. Y hay varios que, como Simón el celote, pueden traer varias ideas equivocadas. Y si le decimos al Señor, Señor, sí te quiero seguir y te entrego todo, te rindo todo, voy a ir contigo a donde tú vayas, porque eso hizo Simón el celote al decirle que sí al Señor cuando lo llama para ser uno de sus 12 apóstoles. El Señor va a empezar a tratar. Y vea lo que vamos a encontrar aquí. Esta es el segundo anuncio de Jesús sobre su muerte. Simón el celote ya había escuchado el primero y seguramente le pegó, porque al igual que todos los judíos del primer siglo, y bueno, más él que es celote, están esperando a un Mesías que viene con la espada y montado sobre un caballo. Pero pues la primera mención de su muerte, igual que los demás, dijo, pues quién sabe qué nos está queriendo decir el Señor. Pero aquí tocó una de las fibras de Simón. Vamos a leer el versículo 31 ahí en Lucas 18. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Este detalle es importante, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús está tocando nuevamente este concepto que ninguno de sus discípulos entiende de la muerte del Mesías, pero agregó un detalle que tocaba a Simón el celote. Porque ¿qué dice ahí en el versículo 32? Que iba a ser entregado a los gentiles. Cualquiera, dice, vamos a ir a Jerusalén, en Jerusalén me van a entregar a los gentiles. Cualquier judío del primer siglo que escucha esto, entiende inmediatamente, lo van a entregar a los romanos. ¿Y cuál es el principal enemigo de los celotes? Roma. Jesús está tocando este punto, que es uno de los pilares de lo que él aprendió en los celotes. ¿Y qué está haciendo Jesús? Derribándolo.
¿Por qué? Porque él tiene que entender, al igual que todos sus discípulos, pero le aseguro que esto también tenía el propósito de llegarle al corazón a Simón el celote. Tenían que entender que el reino del que él estaba hablando no era un reino material, era un reino espiritual. ¿Y se acuerda lo que le dije que tuviéramos en mente? Que ellos consideraban como una violación de la ley de Moisés pagarle los impuestos al César. ¿Qué nos dice aquí este pasaje? Que van camino a Jerusalén. Y seguramente Simón llevó en su corazón esto. ¿Cómo que él va a terminar en manos de los romanos? Lo van a azotar y lo van a matar. Pero siguió a Jesús, aunque no entendía. Y así debemos de ser nosotros también. El Señor quiere quitar varias cosas de nuestra vida, varias ideas equivocadas. Todos traemos ideas equivocadas y el Señor las quiere ir cambiando, las quiere ir quitando y reemplazando por su palabra, por su auténtica palabra. ¿Y qué debemos de hacer cuando no entendemos alguna cosa? Seguir con el Señor. Porque Simón no se desanimó. Dijo, no entiendo del todo, pero yo te sigo, Señor. Tú eres mi Señor. Y sé que en un punto voy a entender. Y continuó. Fue hasta Jerusalén. Vio la entrada triunfal y probablemente ahí, junto como los demás, dijeron, aquí se va a armar el reinado del Mesías, para unos días después recibir otro trato del Señor, porque ¿quiénes vinieron? ¿Quiénes fueron de los primeros en acercarse a Jesús durante su última semana? Unos de los que eran sus peores enemigos cuando era un celote, los herodianos, y le preguntan, Señor, ¿nos está permitido pagar impuestos al César? Simón todavía tenía o sea, no sabemos si ya lo había dejado ahí esa idea, probablemente sí, pero era una enseñanza que él llevó en su corazón. Eres un pecador si le pagas tributo al César. ¿Y qué cree que sintió cuando el Señor dice, pásenme una moneda del impuesto? Y la recibe, a ver, ¿de quién es su inscripción, su imagen y su inscripción? Y le dicen, de César. Pues páganle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Esa respuesta del Señor es súper profunda. Cuando la analizamos es súper profunda, porque cuando pide la moneda y cualquier persona se la dio, ¿qué está diciendo? Eso tiene un simbolismo. Les está diciendo, a ver, ¿quién los está gobernando? ¿Por qué tienen esta moneda en circulación aquí? Porque los domina Roma. ¿Y quién es el que manda imprimir estas monedas? El César. Entonces les está diciendo, reconozcan su autoridad y páguenle, y no mezclen las cosas del mundo terrenal con mis cosas, que son las cosas de Dios. A Dios denle las cosas que le corresponden y a la autoridad política denle lo que le corresponde. Era un golpazo para los herodianos, pero para Simón el celote también. Porque otro de los pilares de sus pensamientos cuando fue celote fue derrumbado allí. Déjese tratar ahí también en las cosas que tiene equivocadas en su pensamiento. Porque como les digo, todos venimos con un bagaje de cosas que nos enseñaron en casa, que nos pudieron enseñar
en otras iglesias y que ocupamos dejar. Cuando se nos expone la palabra, debemos de hacer lo que Simón, porque eso hizo Simón, ahorita lo vamos a ver, porque en ningún momento él dejó al Señor. Dijo, esto es lo que mi maestro está enseñando, me someto a lo que mi maestro está enseñando. Qué increíble, ¿no? Aguantó mucho. ¿Y dónde vemos? ¿Por qué aguantó mucho? Porque de verdad se había rendido a Jesús y dejó que el Señor tratara con él lo que tenía que tratar. Y es una obra, Simón el Celote, más pulida que Simón Pedro para el momento del arresto del Señor. Porque, a ver, ¿quién tenía entrenamiento militar y de sicario? ¿Simón Pedro o Simón el Celote? Simón el Celote. Pedro es tan malo usando las armas que ni siquiera le atinó bien a Malco. Es la verdad. Simón el Celote sí sabía qué hacer. A él lo entrenaron como a un soldado. Él nunca agarró las armas. ¿Y él tenía con qué? O sea, si él hubiera querido, arma un plan y dice, yo saco de aquí a Jesús. Obviamente no, porque tenía entrenamiento para huir, o sea, sabía cómo huir, pero no. Él, pues también se dejó llevar por lo que estaba sucediendo. El ambiente espiritual en ese momento debió de haber sido pesadísimo, pero no lo vemos a él contestando como Pedro contestó, cuando estaba más capacitado para hacer lo que Pedro quería hacer. ¿A quién le tuvo que decir el Señor? El que a hierro mata, a hierro muere. A Pedro, no al que sabía utilizar el hierro. Ve cómo el Señor empezó a transformar su corazón aquí. Y pues al igual que el resto de sus hermanos, él va a contemplar la muerte, la resurrección, ascensión de Jesús y va a ser bautizado por el Espíritu Santo en Pentecostés. Y en este punto él ya entiende que de lo que Jesús había hablado siempre era de una libertad espiritual. Los celotes buscaban la libertad material de Roma, pero él entendió aquí, el maestro estuvo siempre hablando de la libertad sobre el pecado. ¿Y qué empieza a hacer? A predicar. Cuando se da la dispersión de los cristianos y empiezan a ir por todo el mundo, él se va primeramente a Mauritania y va a ir predicando por el norte de África y va a llegar a lo que ahorita es Inglaterra, a la Bretaña. Y en el 74 después de Cristo, él va a convertirse en la obra terminada que el Señor comenzó 40 y tantos años atrás, porque allí la autoridad romana lo captura y no opone resistencia. ¿A qué se fue a Inglaterra? Bueno, a lo que ahorita es Inglaterra, a predicar. Y la autoridad romana le dice, ¿sabes qué? Te vamos a crucificar, aquí estoy dispuesto a morir por el Señor. Y qué impresionante, ¿no? De un hombre que estaba dispuesto a matar. Vea el cambio que el Señor hizo. Un hombre que estaba dispuesto a matar por sus convicciones, el Señor hizo a un hombre que estaba dispuesto a entregar su vida por sus convicciones. Qué maravillosos cambios hace el Señor, ¿no? Y vamos a terminar rápidamente hablando sobre Tomás. No sabemos mucho de su contexto,
antes de conocer al Señor. Pero conocemos un poquito de su carácter cuando vemos las pocas intervenciones que tuvo en el ministerio del Señor Jesús. ¿Y qué podemos encontrar? Que era pesimista, era el pesimista del grupo, porque cuando era de esas personas que todo lo ven negro, que siempre ven el vaso medio vacío, que todo lo ve negativo. ¿Cómo vemos esto? Porque se acuerda cuando enferma Lázaro y les dan la noticia de que ya murió, el Señor les dice, vamos a ir a Betania a resucitar a Lázaro. ¿Y qué dice Tomás en Juan capítulo 11, versículo 16? Vamos también nosotros para que muramos con él. Resulta que donde vivía Lázaro estaba muy cerca de Jerusalén y ellos ya habían tenido un encuentro con el Sanedrín de Jerusalén pocos días atrás. Y el Sanedrín de Jerusalén intentó en ese encuentro matar a Jesús. Y pues la situación estaba caliente entre los miembros del Sanedrín y Jesús. Y cuando Jesús dice, vamos a ir cerca de Jerusalén, Tomás dice, pues ya ni modo, si nos van a matar, que nos maten a todos. Era el pesimista del grupo este Tomás. Y también era un hombre con dudas. Pero aquí quiero que entendamos algo que el Señor hizo con él. Tras la resurrección, Jesús se le aparece primeramente a las mujeres, se le aparece a los que van en el camino de a Emaús, se le aparece a Simón Pedro y se le aparece a los 10 discípulos juntos. Él no estaba allí. Y pues todos le contaron porque escuchó el testimonio de las mujeres, escuchó a Pedro, escuchó a los que iban a Emaús y a los demás amigos suyos, diciéndole, vimos al Señor resucitado. Y acompáñame rápido a Juan capítulo 20, versículo 24. Juan 20, 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Nos dice chispas ese Tomás. Tuvo dudas, pero aquí quiero que vea un detalle. No se fue. Él se había entregado por completo al Señor y probablemente lo que estaba esperando era que el Señor se le apareciese a él también. No era pesimista, era pesimista. Y sí tenía eso en su corazón, el deseo de que el Señor se le apareciera a él. Por eso nunca les dijo, están locos, yo no les creo nada. Esta es una expresión de que él quería encontrarse con el Señor, que él también quería verlo, pero brota también su corazón pesimista y le agrega, y si no puedo tocar las heridas de sus manos y de su costado, no creo. Y todos dijeron, Tomás. Pero ahí se quedó. Una semana. ¿Por qué? Porque creía genuinamente en el Señor. Estaba esperando. Quería evidencia. No quería nada más que se lo contaran, quería él ver. ¿Y qué sucedió? Vamos al versículo 26. Dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo,
paz a vosotros. Y voltea a ver a Tomás y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué tremenda escena, porque Jesús no quitó el dedo del renglón. ¿Por qué? Porque está tratando con él, le está enseñando que esas cosas que le agrega para exagerar no sobran, no se necesitan. Estaba ahí el Señor Jesús, era evidencia suficiente, pero Jesús ya en este momento está glorificado y ya tiene todos los atributos de Dios en toda su expresión. O sea, ya no está con las limitantes que tenía de tener un cuerpo humano y pues ya lo conoce todo, lo escucha todo, lo ve todo. Escuchó a Tomás y no quitó el dedo del renglón, le dijo, a ver Tomás, aquí está la mano, mete el dedo y aquí está el costado, la mano, y lo tuvo que hacer. ¿Por qué? Porque le está enseñando, Tomás, pides de más, dejas que tu carácter haga que digas cosas que no convienen, hay que cambiar. ¿Y qué cree? Cambió este hombre. Pero hay una cosa bien interesante aquí también. El Señor no le rehusó darle evidencia. ¿Y sabe qué? A cualquiera que como él, porque como le digo, él no se fue. Él honestamente estaba buscando a Jesús resucitado, estaba esperando verlo, ¿eh? ¿Y qué hizo el Señor? En su tiempo apareció. No apareció al tercer día, no apareció al día siguiente. El Señor se tomó 8 días, porque a veces así tiene que tratar también con nosotros. A veces queremos respuestas inmediatas. No siempre va a ser así. Pero aquel que como Él persevera va a recibir la respuesta de parte del Señor. Y pues eso debe de darnos ánimo. ¿Por qué? Porque todo aquel que está buscando genuinamente al Señor le va a encontrar. Todo aquel que le busca, le halla. Todo aquel que está buscando evidencias sobre el Señor, sobre su muerte, su resurrección, si honestamente las está buscando, las va a encontrar porque ahí están. Y su vida, la vida de Tomás fue transformada. Ya no fue un hombre pesimista, fue un hombre que se puso a trabajar en lo que el Señor le encomendó. ¿Qué pasó con Tomás? En el tiempo de la dispersión, cuando ellos, como en el caso de Simón el Celote, van por el mundo conocido a predicar, él se va también al Imperio Parto, que es lo que ahorita es Irán, y se fue hasta la India, en las fronteras con la India, y ahí entró en conflicto con los sacerdotes de la India y no dudó en entregar su vida. Lo atraviesan con una lanza en el 72 después de Cristo. Este hombre que dudaba, no dudó al final. Que este hombre que era pesimista y que dijo, pues ni modo, el Señor quiere ir ahí, pues que nos maten a todos. Cuando tuvo que enfrentar la muerte, dijo, sí, Señor, es tu voluntad, es mi tiempo. Y sufrió el martirio. Qué bonito transforma el Señor las vidas. ¿Es pesimista? Háganle caso a la vida de Tomás. Se siente medio rebelde y con ganas de revolución. Vea lo que el Señor nos enseña
con Simón el Celote. El Señor quiere una cosa muy distinta de su pueblo. Eso es algo que quiero que esté bien claro con esta serie. ¿Qué es lo que estamos viendo? Con estas obras terminadas, que el Señor está buscando algo muy distinto de su pueblo, de lo que a veces nosotros mismos pensamos. El Señor no está buscando revolucionarios que se metan a los partidos políticos, está buscando un tipo de revolucionario como estos hombres que van y predican el Evangelio a pesar de que su vida puede estar en juego. Eso sí, si quieres ser un revolucionario, es de este tipo el que Dios quiere, que está dispuesto a ir y decir, esto es lo que dice la palabra de Dios, sin importar las consecuencias sociales que puedan venir, y que está dispuesto a decirle, si no entras a través del sacrificio de Jesús, te pierdes eternamente. No es un mensaje fácil de dar, pero es lo que ellos dieron. Eso es lo que está buscando de nosotros. Así que no deje que el ambiente político ponga a arder su corazón, que el Evangelio haga arder su corazón. Y predíquelo, enséñelo. La sana doctrina del Evangelio. En lo que hay que cambiar, hay que dejarnos cambiar. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esto que tú nos enseñas hoy. Gracias porque nos estás dando también instrucción para los tiempos que estamos viviendo. Tú esperas algo de nosotros mejor que lo que está sucediendo en nuestro país. Tú quieres hacer una obra muy distinta con nosotros a la que está haciendo el mundo de la política y el mundo de la economía. Señor, ayúdanos a ser como tus discípulos, entregados hasta el fin, moldeables, maleables, para que tú seas glorificado, porque no nos sorprendemos por lo que ellos hicieron, porque el que hizo la obra fuiste tú. Nos sorprende lo que tú hiciste con ellos y la obra que terminaste. Queremos ser los siguientes. No queremos, Señor, que al final de nuestros días la obra quede inconclusa o deforme, sino que como ellos sea una obra terminada, nuestra vida sea una obra terminada que te glorifique. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues tomen sus precauciones entonces el domingo, hermano, y nos vemos aquí el viernes. El viernes todo es libre, pero el domingo ya nos mencionaron que hay que tomar en cuenta y pues nos vemos aquí. El Señor le bendiga. Hasta los senos.